Por mí ya empezamos. Bueno, perfecto. Buenas noches. El día de hoy les voy a hablar acerca de la parálisis del cuarto par craneal. Y bueno, esta es una parálisis muy importante porque es la primera causa en cuanto a parálisis vertical. Entonces, dentro de los estrabismos paralíticos corresponde a un segundo lugar con un 33%. A veces es difícil su diagnóstico en determinar si es una paresia o una parálisis porque pues también puede influir lo que es la función del recto inferior. Entonces, que corresponde a un 70% y pues a veces es difícil su diagnóstico. Ahora bien, en cuanto a lo que es su anatomía, es importante entenderla porque puede dar diferentes manifestaciones. Hay que entender que su núcleo se va a encontrar en la parte de atrás, en la parte dorsal del mesencéfalo, como podemos ver en la imagen, donde se ve un puntito en esa parte dorsal. Va a pasar de manera posterior y va a ser un nervio que se va a cruzar hacia la parte contralateral, va a dar lugar a un fascículo, el cual va a continuar hacia la parte anterior, va a pasar por lo que es arterias cerebrales posteriores, tanto posteriores como las superiores, continúa con lo que es el seno cavernoso. También es importante ese nivel porque si hay una lesión puede comprometer otros pares craneales. Por otra parte, también continúa al espacio subaracnoideo, también tiene conexión con el tejido conectivo del nervio trigémino y de ahí a la parte superior de lo que es la fisura orbital superior, es decir, no pasa por el anillo de Sim, pasa por arriba. Entonces, una vez que pasa ahí, va a inervar a lo que es el músculo oblicuo superior. Entonces, esa es su importancia, además de que es un nervio, es el nervio pues más largo en cuanto a lo de los pares craneales. También pues mide aproximadamente unos 7 milímetros más o menos. Entonces, pues todo esto pues tiene función importante. Por ejemplo, si tiene 7 centímetros, es importante porque si hay un trauma, pues es muy posible que lo llegue a afectar. Y también es importante porque si hay una presentación bilateral, se puede relacionar más de origen traumático. Entonces, ahí la importancia. También, pues tenemos que el músculo oblicuo superior se va a producir a partir de lo que es el cuerpo del esfenoides. Una vez que sale del cuerpo del esfenoides, pasa de manera superomedial al anillo de Sim. De ahí continúa todo lo que es la pared medial de la órbita hasta llegar a la tróclea. Pasando la tróclea de parte anterior, pasa a la parte posterolateral debajo del recto superior, ¿ok? Entonces, esta inserción va a hacer que tenga 3 funciones. La enciclotorsión, que nos va a ayudar cuando tengamos movimientos, pues, torsionales igual de la cabeza. También el descenso, que su mayor actividad va a ser cuando el ojito se encuentre a la aducción y también, pues, lo que es la abducción. Entonces es importante entender estos movimientos cuando vayamos a diagnosticar lo que es una parálisis. Siguiente. Es que no la estoy poniendo yo, la presentación. Ahora bien, hay muchos sitios en donde podemos encontrar la lesión, ¿ok? La primera es nuclear. Realmente a veces suele ser muy rara, a menos de que sea por un infarto o una hemorragia. Entonces casi siempre puede ir acompañado de otros síntomas. De ahí tenemos el origen aparente, una vez de que sale del mesencéfalo, fascicular, que puede pasar por la porción del seno cavernoso, por que tenga conexión también con el trigémino, y orbitaria, una vez que entra a la órbita y pueda conectar también con otros nervios. Aquí es más frecuente que se presente cuando hay un trauma ocular. Posteriormente tenemos otras manifestaciones. Siguiente. Ahora bien, de acuerdo a los sitios de lesión, vamos a tener el primero que es en el núcleo, va a ser en el mesencéfalo. Entonces puede tener otras manifestaciones como ataxia, es decir, puede tener alteraciones en la marcha, en los movimientos, en la coordinación muscular. También podemos tener lo que es oftalmoplegia internuclear, es decir, que puede haber una alteración en lo que es el fascículo longitudinal medio. Entonces podemos tener alteraciones tanto en lo que es a la aducción y a la abducción con la presencia de nistagmo. O el síndrome de Horner.
¿Alguien recuerda la triada del síndrome de Horner? Luis, ¿cuál es la triada del síndrome de Horner? Brandon. No es la que es tosis. Perdón, Brandon, bien. Bueno, tosis, meiosis y anhidrosis. Muy bien. Bueno, también puede comprometer lo que es el espacio subaracnoideo, entonces nos puede dar datos de meningitis como fiebre, dolor de cabeza, rigidez del cuello o también aneurismas, entonces puede ir con esa sintomatología. Como les comenté, también pasa por el seno cavernoso, entonces puede tener compromiso tanto del tercero, del quinto, del sexto par craneal y también lo que es el síndrome de Horner. Y por último, en la órbita, entonces es un paciente que nos llega con un trauma y pues datos de blefaroedema, de quemosis, limitaciones en los movimientos, pero no, puede que no solamente comprometa al oblicuo superior, sino también al segundo, tercero, sexto, entre otros. Siguiente. Ahora bien, hay muchas etiologías. Realmente se menciona que cuando es de tipo idiopático, muchas veces tiene relación a que es algo congénito, en la mayoría de las veces. Entonces, en cuanto a la etiología congénita, vamos a tener que la mayoría de las veces es porque en realidad no es que sea una verdadera parálisis, sino que el tendón se encuentra laxo en la mayoría de las veces o que está ausente. También puede ser que esté insertado de manera nasal en la esclera o en la cápsula de Tenn. Entonces, pues, puede ser un paciente que pues también tenga manifestaciones en cuanto a la alteración, por ejemplo, en la presentación cefálica, por ejemplo, plagiocefalia o también pues una prominencia hemifacial que hace que la órbita sea más pequeña y por lo tanto pues el músculo quede más largo de lo normal y pueda haber una limitación, una función muy poco adecuada del oblicuo superior. De ahí vamos a tener otras etiologías, por ejemplo, la etiología de tipo vascular. Esta es menos común realmente, a menos de que sea una persona de mayor edad, que tenga datos de riesgo como, no sé, de diabetes, hipertensión, que no tenga datos de algún otro compromiso. Entonces, este es más común que se resuelva en un tiempo de 4 a 6 meses. Y pues obviamente es ideal que le pidamos un estudio de imagen, porque puede ser de tipo isquémico y pueda comprometer el oblicuo superior. Neurológico, en cuanto a tumores, a lesiones cerebrales, o traumáticas, como les comenté, que este es el más común que esté relacionado al trauma por la longitud que tiene este nervio. Entonces, es la causa más común y que también se pueda presentar de tipo bilateral. Ahora, es muy importante tener en cuenta esta acción de los músculos oblicuos porque nos va a poder ayudar a entender lo que es el movimiento y las limitaciones que podemos tener. Entonces, hay que recordar lo siguiente. Los oblicuos, tanto el superior e inferior, van a tener su máxima acción en la depresión en cuanto a lo que es el oblicuo superior, a la aducción, y a la elevación, el oblicuo inferior, cuando se encuentra en aducción, ¿ok? Y los rectos tienen su máxima acción a la abducción en cuanto a lo que, por ejemplo, si es el recto superior va a elevar, pero a la abducción también, y el recto inferior va a deprimir. Y pues aquí les voy a mostrar una tablita de los músculos que extorsionan y los músculos que intercionan. Nada más como para hacer repaso, pues los superiores van a ser los que van a intorsionar y los inferiores van a ser los que van a extorsionar. Siguiente. Y bueno, esta es la presentación que podemos tener de primera instancia en un paciente. ¿Alguien me puede describir la imagen? Michael. Pues la de la izquierda es un paciente masculino de unos, no sé, como unos 50 años de edad. En la que alcanza a ver que tiene la cabeza inclinada hacia la izquierda. Pues está el oblicuo derecho. Pues sí, eso, bueno, aquí son dos personas que pues vemos que tienen una posición
posición que está compensando, ¿no? Aquí realmente pues sí es difícil ver si tiene ahorita pues alguna hipertropia o hipotropia o alguna otra pues alteración, ¿no? Porque como está compensando, pues no se está manteniendo pues en equilibrio, lo mismo en el otro pacientito. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es que el paciente va a llegar y va a tener una posición que compensa con el fin de eliminar la hipertrofia que va a presentar. Siguiente. Ahora, vamos a buscar primero en la posición primaria. ¿Alguien me puede describir esta imagen? Anaí. Sí, es una imagen clínica de un paciente masculino en el que en la posición primaria de la mirada hay una infraversión. Acuérdate que hablaríamos de tropia. Perdón, sí, una hipotropia. Ok, ¿de qué ojo te pareciera que está en hipotropia? Del izquierdo. Ok, lo que hablaría también que el ojo derecho estaría en una aparente hipertrofia. Pero tienes razón, fíjate cómo el reflejo corneal cae arriba en la córnea del ojo izquierdo. Y yo de hecho estaba pensando más en la hipertrofia del ojo derecho, pero en el ojo derecho sí cae prácticamente en el centro pupilar. Está muy bien, o sea, sería una hipotrofia del ojo izquierdo. Y si fijara con el ojo izquierdo sería una hipertrofia del ojo derecho, pero está muy bien. Okay. ¿Aproximadamente de cuánto? De 15 grados. Grados Hirschberg. Que serían alrededor de 30 dioptrías prismáticas, más o menos. De 30. Muy bien. Entonces, un paciente que tiene parálisis del oblicuo superior, pues nos puede dar la manifestación, ¿no? De que pueda aparentar como que una hipertrofia en la posición primaria y pues también se puede, a veces es difícil al principio porque también puede ser la hipertrofia o la hipotropia del otro ojito. De ahí vamos a checar lo que son las lateroversiones. ¿Alguien me puede describir esta imagen? Andrés. La levoversión, vamos a encontrar una hiperfunción del ojito izquierdo. Hablaríamos de una incomitancia primero. Entonces va muy bien. A la levoversión me parece perfecto. Observo una incomitancia. ¿Qué me dijiste que le genera la incomitancia? El ojo que pues sí, ya 45 grados Kirchner. No te escucho muy bien, ¿cómo, perdón? Que sería unos 45 grados Kirchner, el ojo izquierdo. Lo que pasa es que está como el ojo está en abducción, pues va a caer siempre en la esclera, pero aquí lo importante es saber si hay algún movimiento hacia arriba o hacia abajo. A mí me parece que a la levoversión se observa una hipotropia del ojo en abducción, o lo que quiere decir también que tiene una hipertrofia del ojo en abducción, o sea, del ojo que va hacia adentro. Y esto es dependiendo de qué ojo sea el fijador, pero prácticamente aquí en esta imagen, a lo que yo veo, quien quiera discutirlo está bien, sería una hipotrofia del ojo en abducción. Oye, Dani, y en la de la mirada de frente, pues se veía igual ese ojo en hipo, ahí no podría ser concomitancia porque coincide como estaba viendo de frente. Pero, pues sí, o sea, prácticamente sí. O sea, sí tienes razón, sí entiendo lo que me estás tratando de decir, pero a lo mejor ahí tendríamos que ver el video para ver qué tanto sube o qué tanto se mantiene, porque sí, o sea, sí es como la mirada horizontal, aunque cuando estamos forzando la mirada hacia la izquierda,
realmente si se mantiene en equilibrio todo, los músculos afectados se tendrían que relajar y los que están funcionando normalmente tendrían que jalar los ojos hacia la izquierda y no debería de haber una incomitancia. Tal vez me equivoco, puede que sea por la falta del video, pero sí tendríamos que ver, por ejemplo, también la lateroversión derecha para ver cómo se comportan al otro lado. Pero al menos aquí yo me arriesgaría a decir que hay una incomitancia por hipertrofia del ojo derecho o hipotropia del ojo izquierdo, o sea, del ojo en aducción y el ojo en abducción. Pero sí, muy buena observación. Sería de vigilar, de ver el video o ver la otra lateroversión para ver cómo se comportan. Tengo la del video y también la otra lateroversión estaba normal, pero en este caso sí, o sea, como dijo Dani, pues sí tiene pues una hipertropia del ojito derecho y bueno, ahí se mencionaba que estaba haciendo un movimiento de engancho, por lo que es la hiperfunción que se produce del oblicuo inferior. Entonces, como el oblicuo superior está hipofuncionando, vamos a tener una hiperfunción a la aducción del oblicuo inferior del ojito derecho. Entonces, si nos damos cuenta, el ojito derecho pues ya se está yendo un poco para arriba, ¿no? Porque en ese momento pues estaba haciendo un movimiento de engancho. Entonces, eso es lo que vamos a tener en una presentación. Hay que checar esa parte, las lateroversiones, porque va a ser un paso de pues lo de pasos de Parkes. Va a ser el segundo, que ahorita más adelante se los voy a explicar. Perfecto. De ahí vamos a tener entonces lo que es la supralevoversión, en este caso que también está pues a la aducción. Vamos a tener igual lo que es una hiperfunción del oblicuo inferior. Realmente no es tan marcada cuando hay una parálisis del oblicuo superior, o sea, el libro te mencionaba aproximadamente de +1, pero pues aquí nos podemos dar cuenta cómo el ojito derecho a la levoversión está hiperfuncionando. Siguiente imagen. Y pues aquí vamos a tener entonces, aquí lo que hace referencia es que el oblicuo superior va a intorsionar, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a tener a la infralevoversión en la imagen de la izquierda, vamos a tener una limitación entonces del oblicuo superior y por lo tanto vamos a tener esta hipofunción no tan marcada, se menciona que de -1 aproximadamente, como podemos ver en la imagen izquierda. Y vean la otra imagen como el otro ojito, el ojito izquierdo, pues sí está entrando, porque sí está funcionando pues el otro oblicuo. Siguiente. Ahora, esta imagen, ¿quién la quiere describir? Alberto. Ok, en la posición primaria de la mirada se ve con una ligera hipotropia del ojo izquierdo y el otro se alcanza a ver el reflejo en el centro bien. A la supraversión se ve con una limitación en el ojo izquierdo de -4, y a la infra ahí hay una incometancia por una en el ojito derecho está pues más metido, está como en endo. Ok. Cuando tenemos una parálisis del oblicuo superior nos puede generar lo que es un síndrome en B, pero es pequeño cuando se trata de que es unilateral, ¿ok? Cuando es bilateral, eso es lo que hace un poco más la diferencia, que es más marcado. Ahora, en esta imagen, ¿qué vamos a tener? Bueno, si nos damos cuenta, a la supraversión tenemos una incomitancia, a la divergencia no está muy marcado, ¿ok? Entonces, fíjense cómo el ojito derecho se empieza a ir hacia afuera. ¿Y por qué se da esto? Porque tenemos la hipofunción
del oblicuo superior, pero vamos a tener la hiperfunción del oblicuo inferior. Y hay que recordar que los oblicuos también abducen. En este caso, el oblicuo inferior está abduciendo y por lo tanto, como está hiperfuncionando, se va a la divergencia, a la supraversión. Por otra parte, pues ya tenemos aquí a la posición primaria, que uno está en hipertropia, el otro está en hipotropia, y por último, a la infraversión, vamos a ver cómo tenemos una incomitancia, pero va a ser una convergencia. ¿Por qué va a ser una convergencia? Porque se está perdiendo también la función del oblicuo superior, está hipofuncionando y por lo tanto pierde lo que es la abducción y por lo tanto va a ir a lo que es la convergencia. Siguiente imagen. Ahora vamos a ir con las pruebas de Parks. Emilio, ¿me puedes acercar un poquito la imagen? Ahí está bien. Bueno, un poquito más lejos. Ahí está, muy bien. Bueno, aquí el primer paso es ver la posición primaria de la mirada. ¿Cuál ojito puede estar? Pues puede estar en hipertropia, ¿ok? ¿Alguien me puede decir en esta imagen qué ojito ve a la hipertropia? Marisol. Yo creo que es el derecho. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, el ojito derecho es el que vemos que está a la hipertropia, ¿ok? Lo primero que hay que determinar, entonces, es qué músculo es el que no está funcionando. En este caso, como el ojito está a la hipertropia, vamos a tener que los depresores van a tener una limitación. Aquí van a ser dos músculos, ¿ok? Va a ser tanto el oblicuo superior como el recto inferior. Ese es el primer paso. Entonces ya tenemos dos músculos, los cuales pueden tener una limitación. El segundo paso es hacer lo que son las lateroversiones. Aquí en la lateroversión, tanto derecha e izquierda, ¿alguien nota alguna diferencia? ¿Que haya alguna hiperfunción, por ejemplo? ¿Iván? A la levoversión hay una concomitancia con una hipertrofia en el ojito derecho. Muy bien, aunque sería incomitancia, porque concomitancia es que el ángulo no se modifica, incomitancia es que se modifica porque justo dices que el ojo derecho está en hipertrofia y estrictamente pues diríamos que es una incomitancia por una hipertrofia del ojo en aducción, que eso ya tendría que decir que es el ojo derecho. Pero muy bien, o en el libro del doctor Romero Asís, ellos lo mencionan como ganchos, y hay que decir hacia dónde se va el gancho hacia arriba o el gancho hacia abajo. Cuando veíamos Wayne, pueden haber disparos, que son movimientos bruscos, que también pueden ser disparos hacia abajo o disparos hacia arriba. Pero perfecto, muy bien. Y pues sí, como comentaba Iván, pues aquí vemos a la supralevoversión, como el ojito que está a la derecha, pues es el movimiento en gancho, ¿no? Que se va hacia arriba. Y también vemos a la lateroversión izquierda, como el ojito derecho igual, también se va hacia arriba, ¿ok? Eso es lo que hay que fijarnos. Y el tercer paso es hacer la maniobra de Vilchowski, ¿ok? Esta consiste en inclinar la cabeza a 45 grados para determinar qué músculo puede estar limitado. Ahora, cuando uno hace una inclinación de la cabeza, prácticamente estimula el sistema vestibular a que un ojo haga una intorsión y el otro ojito haga una extorsión, y esto es con la finalidad de mantener la mirada horizontal. Para eso nos va a funcionar la maniobra de Vilchowski, para determinar qué músculo puede estar afectado. Aquí alguien me puede decir, en las últimas dos imágenes de abajo, ¿qué ojito tiene hipertropia? El ojo derecho. El ojo derecho. ¿En qué posición? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Exacto. Esto porque se va a dar, bueno, si tenemos la cabeza hacia la derecha, el ojito derecho tiene que hacer una intorsión
y el ojito izquierdo tiene que hacer una extorsión. En este caso, ¿qué vamos a tener? Hay que recordar que los que hacen la intorsión van a ser los superiores, tanto el recto superior como el oblicuo superior. En este caso, ¿qué está pasando? El recto superior sí está haciendo su función. Si se dan cuenta, está elevando. Por eso es que está produciéndose se está produciendo una hipertrofia. Sin embargo, no tenemos un efecto que esté compensando el oblicuo superior. Como está hipofuncionando, se va hacia arriba. No hay algo que le dice, oye, ¿sabes qué? Espérate y vámonos a intorsionar porque estamos volteando la cabeza. Entonces, cuando tenemos una lesión de ese ojo afectado, es el que se va a ir a hipertrofia. Por eso, desde un inicio, cuando te llega un paciente, tiene que hacer una posición compensadora para eliminar la hipertrofia y, por lo tanto, lo hace de manera contralateral para contrarrestar esa diplopia que se puede producir por la hipertrofia, ¿ok? ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? No, bueno, seguimos con la siguiente. Y pues esto es igual, otro ejemplo. ¿Alguien nota algo raro en la primera imagen, en la posición primaria? Héctor. Que pareciera que hay una hipotropia, o sea, como que el ojito izquierdo. Entonces, aquí, ¿qué músculos? En este caso sería una deficiencia de los músculos que están elevando. ¿Qué músculos son los que elevan en este caso que no están ayudando, que están haciendo hipotropia? Sería el recto superior y el oblicuo inferior. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos músculos. Ese es el primer paso de Parks. Determinar qué músculo es el que tiene una limitación, ¿sale? Y bueno, de ahí vamos a ver las lateroversiones. Es el segundo paso. Aquí, ¿qué podemos ver? Nada más te puse la lateroversión derecha porque es en donde se encuentra la alteración. Que hay una limitación de la, sería abducción. En este caso, tiene también lo que es un movimiento en gancho, pero ya no es hacia arriba. Si se dan cuenta, es hacia abajo. Entonces, aquí si está en un movimiento en gancho, ¿qué músculo? Tú ya tienes dos músculos. Tienes el oblicuo inferior y el recto superior. Pero yo te comenté que la otra lateroversión estaba normal. En este caso, si te das cuenta, el ojito izquierdo está a la aducción. Y te comenté, los oblicuos a la aducción tienen su mayor función, ya sea a la elevación en el caso del oblicuo inferior o en el caso del oblicuo superior a la depresión. Entonces, si esa está a la aducción, ¿qué músculo está afectado? Si se va en gancho hacia abajo. ¿El recto superior? No, el recto superior como tal sí está funcionando porque si te pusiera el ojito a la abducción, está funcionando normal, pero este ojito es a la aducción, se está yendo para adentro. Ah, ok. ¿Oblicuo inferior? Exacto, el oblicuo inferior es el que está afectado. Si se dan cuenta, hay una hipofunción del oblicuo inferior y por lo tanto el oblicuo superior tiene una hiperfunción y se va hacia abajo, es un movimiento en gancho, ¿ok? Ahora, el tercer paso es hacer Vilchowski. Aquí, ¿qué es lo que notas, Héctor? Y que al movimiento de cabeza, en el ojito izquierdo, pues hay como una depresión, o sea, como que está, a ver, hacia abajo, sería que el recto está hiperfuncionando el oblicuo inferior. En este caso vamos a tener que como el oblicuo inferior está debilitado, no vamos a tener una extorsión, se está yendo nada más para abajo, ¿ok? Entonces está hiperfuncionando el recto inferior, porque esos son los que extorsionan. Si está extorsionando, funciona normal recto inferior, pero el oblicuo inferior no te está funcionando, entonces no hace como que su efecto compensador de irse a la extorsión y solamente hay una hiperfunción y el ojo se mantiene más en hipotropia. Entonces aquí lo que estamos viendo es una parálisis del oblicuo inferior. Además que
fíjense cómo en la parálisis del oblicuo superior, siempre la maniobra de Bielchowski va a ser ipsilateral hacia la parálisis. Y como bien dice Itz, en el paciente que tenga una parálisis del oblicuo inferior, siempre es contralateral. Entonces, si se fijan, aparenta como en el diagrama que está girada hacia la derecha y el ojo izquierdo es el que hace un aumento en hipotropia. Aquí sí nada más tomar con cautela porque las parálisis del oblicuo inferiores serían extremadamente raras porque hay una inervación por el tercer nervio craneal y tendría que involucrar a muchos otros nervios como lo vimos en la sesión de parálisis del tercer nervio craneal, pero es muy bueno para que vean como la diferencia y el uso de la maniobra de Parks para diferenciar entre uno u otro. Y bueno, Emilio, ¿será que puedas poner el video? Si gustan, se los comento yo. Esta es una pacientita mía que me tocó este mes revisar y me llegó a la consulta porque me decían que tenía como el ojo desviado. Y cuando llegó ella a la consulta, pues realmente sí tenía el ojito izquierdo como hacia arriba, una hipertrofia. Y yo de primera instancia, por frecuencia, dije, pues yo pensaría más en un DVD. Pero haciendo la exploración, pues consideré más bien una parálisis del cuarto nervio craneal, que ahorita lo van a identificar, pero esto es una maniobra de Bielchowski, en el cual, si se fijan, cuando la pequeña rota la cabecita hacia la derecha, disminuye la hipertrofia, incluso hay momentos en el que ella puede llegar a hacer una posición compensadora de la cabeza y mantener los ojos derechos. Pero justo cuando gira, o más bien inclina la cabeza hacia el lado afectado, que en este caso pues esto lo están viendo, no voy a spoilear si de pronto quiero poner otras imágenes de esos videos, pero fíjense cómo en el lado contrario aumenta incluso la hipertrofia, y esto es debido pues a lo que justo está comentando Itz en toda la sesión, debido a que los oblicuos siempre van a abducir y además los superiores van a ciclotorsionar. Pero cuando disfunciona, pues gana el inferior y hace una exciclotorsión como paradójica, y eso hace que aumente la hipertrofia. Emilio, ¿puedes poner por favor el otro video? Creo que es donde está ocluyendo. Fíjense ahí cómo la pacientita venía con una posición compensadora de la cabeza, y cuando yo la acomodo y le pido que me mire hacia enfrente, vean cómo el ojo izquierdo está en hipertrofia. Hago la oclusión monocular y baja el ojo. Y esto es muy importante porque cuando veamos DVD, acuérdense que la DVD la importancia es que tiene una doble hipertrofia, o sea que tendríamos que ver que los dos ojos suben cuando yo estoy haciendo la oclusión. Pero aquí sí se ve claramente que uno baja y uno sube. Y fíjense cómo a la lateroversión hay una incomitancia y a la izquierda hay una concomitancia. Esto es debido a la hiperfunción. Diverge hacia arriba, converge hacia abajo. Esto es un patrón franco en V. Y ahorita que las miradas oblicuas se van a fijar en el ojo izquierdo, como además pues tiene esta hipo e hiperfunción dependiendo de la zona que estemos revisando. Si vemos hacia arriba a la derecha, como es en este caso, vemos como hay una hiperfunción por el oblicuo inferior secundario a la hipofunción del oblicuo superior del ojo izquierdo. Ahorita lo van a ver cuando mire hacia abajo y a la izquierda. Ahí está. Entonces, si se fijan, esto es una clínica muy característica de un paciente con una parálisis, un falso nervio craneal. Aquí la diferencia que también les puede ayudar mucho, así es adquirida o es congénita, es que le pidan al paciente, o más bien que le digan a la mamá o el paciente les refiera si vio o no vio doble en algún momento de su vida. Si es congénito, normalmente el cerebro se adapta, suprime y nunca va a haber doble. Pero si el paciente es adquirido como un traumatismo o algún evento vascular cerebral o alguna cuestión metabólica, el paciente les va a referir visión doble. Y ella, cuando le hice el interrogatorio, jamás refirieron diplopia. Entonces, me parece que es un caso de un cuarto nervio craneal izquierdo congénito, en el cual pues ya está en plan para hacer una cirugía, que ahorita Itz lo va a tocar. Ahora seguimos con las diapositivas.
Bueno, entonces vamos a tener que las pruebas de ducción forzada, es decir, hacia abajo y hacia adentro, pues van a estar normales a menos de que haya una hiperfunción, en este caso del recto superior. La velocidad sacádica, es decir, la posición que hace un ojito de un punto focal a otro, no va a tener alguna alteración. Aunque haya una hipofunción del oblicuo superior, no va a haber. Siguiente. Otra cosa que vamos a tener es que pues, la diplopia sí se puede manifestar, ya sea vertical o torsional. Entonces, la imagen se va a ver más afectada o más separada si el ojito pues, que está afectado va a estar a la aducción, porque es cuando hay una mayor hiperfunción. Y también en cuanto a lo que son las parálisis bilaterales en posición primaria de la mirada, vamos a tener una mayor exciclotorsión de 8 a 12 grados, y también cuando el ojito ve, o bueno, cuando estemos a la infraversión, como va a haber una convergencia, también se puede tener una diplopia. En este caso se mencionaba lo que son las varillas de Maddox, que son 2. Esta nos va a poder ayudar a cuantificar cuánta desviación tiene el pacientito. Entonces son 2 varillas, las cuales se van a poner pues en un soporte, van a ser una blanca o una roja, son verticales. Entonces se pone una luz a unos 30 centímetros y vamos a ver dos líneas horizontales, como lo que normalmente se tendría que ver allá abajo en la imagen negra, la amarilla y la roja. Así, si no tenemos diplopia, pues no vamos a tener ninguna alteración. Aquí, como es torsional, vamos a percibir la imagen que está más abajo, se va a ir hacia afuera cuando tiene una exciclotorsión. Entonces se le pide al pacientito que en las perillas que vemos en imagen de los lentes lo mueva hasta que ambas imágenes estén paralelas para que nos dé la cuantificación de cuántos grados tiene la desviación de la diplopia. Siguiente. Ahora aquí pues a veces sí es difícil realmente, porque puede ser unilateral, como todo lo que les acabo de comentar de la exploración, los pasos de Parkes, o puede ser bilateral. En el caso de que sea bilateral, puede ser simétrico o asimétrico. Se mencionaba que cuando es simétrico, es en cuanto va a haber igual la hipofunción de los oblicuos superiores, no se va a poder encontrar de primera instancia hipertropia, y va a haber una hiperfunción igual de los oblicuos inferiores. Entonces aquí lo que más nos puede ayudar es que el síndrome en B es más marcado, de unos 35 a unos 45 dioptrías prismáticas, es lo que más nos puede ayudar a diferenciar. Y pues la prueba de Wilczewski igual va a ser positiva para ambos lados. Y en cuanto a la simetría, nos mencionaba como una pista que de primera instancia, cuando tenemos una posición primaria de la mirada, el ojito que está más afectado va a tener la hipertropia, y el ojito menos afectado a la lateroversión es el que va a tener más la hipertropia. Y pues ya por último vamos a tener que pues la evolución, ¿no? Esta evolución puede ser que mejore de 4 a 6 meses, que no haya una mejoría, que sea parcial o totalmente. Aquí el problema radica en que se puede dar lo que es el síndrome de la contractura del recto superior. Entonces vamos a tener una limitación. Prácticamente va a haber una mayor hipertropia a la abducción, porque está funcionando lo que es el recto superior. Entonces a la infraversión va a estar limitado ese movimiento y va a ser muy marcado, y puede haber mayor diplopia, y el Wilczewski va a estar positivo. En cuanto al tratamiento, pues va a ser médico, o sea, en cuanto a esto, pues lo que son ocluir para evitar lo que es la diplopia. También se mencionaba pues los prismas cuando se tratan de desviaciones pequeñas, menores a 12, y por otra parte el Botox. En cuanto al Botox, pues se puede colocar se va a colocar en el oblicuo inferior con el fin de eliminar la hiperfunción. Al cabo de 4 a 6 meses, si ya empieza a mejorar, se puede mantener esa mirada en vertical sin alguna alteración. Y por último, lo que son la cirugía. En caso de que pues no haya una mejoría, se mencionaba lo que es la cirugía. ¿Le puedes dar siguiente, Emilio, por favor? Y otra también, ya cuando llegamos a lo que es la cirugía. En cuanto a la cirugía, nos mencionaba que hay que checarlo las dos maneras. La primera, si es unilateral o si es bilateral. En el caso de que sea unilateral, hay que determinar cuánta desviación tiene el pacientito.
¿Le puedes dar siguiente? En el caso de que el paciente tenga una desviación muy pequeña, debajo de 15 dioptrías, se mencionaba que solamente hay que ir con los oblicuos inferiores. En este caso, solamente puede hacerse una miotomía triple marginal, una mictomía o una retroinserción del oblicuo inferior. Se menciona que esta corrección solamente sería de 5 dioptrías aproximadamente, y las demás ya las eliminaría el efecto gatillo que se tiene sobre el recto superior. Entonces, pues aquí vemos una miotomía triple marginal, donde se pone unas pinzas de Martínez en donde se tracciona y se hace un corte con electrocauterio de 2/3, tanto en el centro como en los laterales, y vemos cómo el músculo pues se elonga, ¿no? Entonces ya se está perdiendo lo que es la hiperfunción del oblicuo inferior. Esto solamente es cuando es unilateral y cuando hay una hipertrofia pequeña menor a 15. Cuando ya son mayores y también cuando ya hay una contractura del recto superior, aquí ya se mencionaba que se pueden hacer combinación de dos, tanto actuar sobre el debilitamiento del oblicuo inferior como retroinsertar el recto superior para que no se mantenga congelada lo que es la mirada a lo que es la elevación. Entonces se mencionaba que se puede hacer lo mismo. La retroinsección del recto inferior, el oblicuo inferior, como podemos ver en la imagen, cómo se retroinserta, o miotomía triple marginal, y todo esto se tiene que acompañar con la retroinserción del recto superior. Se mencionaba que son de 3 a 4 milímetros por delante del ecuador. Eso solamente es pues ya cuando son mayores a 20. Y por último, la bilateral. En el caso de la bilateral, pues se mencionaba que como es un síndrome en B más marcado, hay diplopia muy marcada a la infraversión. Entonces, una que nos mencionaba es que, por ejemplo, si a la infraversión está muy marcada, se puede infrainsertar los rectos mediales, como podemos ver en la imagen, que solamente se corre un poco más abajo lo que son los rectos mediales para evitar ese efecto de convergencia a la mirada de la infraversión. Y en otro caso también nos comentaba lo que es cuando hay ¿le puedes dar siguiente? Y por último, si hay mucha exciclotropia, porque en la parálisis a la bilateralidad pues se puede presentar y es muy marcada, se mencionaba el reforzamiento del tendón con la técnica Dadaito, en donde vemos cómo el oblicuo superior está siendo sujetado, se pasa pues una sutura y esta se anuda 3 milímetros por delante del recto superior y por afuera, entonces se intenta fijar. Y por último, si tenemos prácticamente, se puede hacer una retroincisión bilateral de los rectos inferiores en caso de que esté muy marcada la endotropia y la exciclotropia, o sea, es como una combinación de los dos. Y pues eso sería todo. Ya en cuanto a lo que son las conclusiones, la causa más común de diplopia vertical es por el oblicuo superior. El diagnóstico, la prueba de Parks, y también pues para medir la diplopia vertical, la torsional con las varillas de Maddox. Podemos utilizar el tratamiento quirúrgico en base a que si es unilateral, si es bilateral y cuánta desviación tiene el pacientito. Y pues eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Dani, yo tengo una duda. En el caso de congénitos, pues obviamente que ya no hay diplopia, suponiendo que es una desviación muy pues leve, ya quirúrgico sería más estético. Ahí a lo mejor te voy a contestar con otra pregunta, o incluso al público en general. A la paciente que ustedes vieron, ¿qué le propondrían o qué les gustaría hacer y por qué? Pues sí estaba algo marcada, ¿no? La desviación. La hipertrofia. Ajá, la hipertrofia, entonces sí tenía mucha posición compensadora. Yo pensando en esa, digamos, la funcionalidad pues sí le ofrecería quirúrgico. Ya se nota que son R3. Estoy muy orgulloso de esto. Miren, la verdad es que cuando es algo adquirido,
pues sería por la molestia de la diplopia, aunque como bien dijo Itz, muchas veces esto es más una paresia que una parálisis. Entonces aquí sí estaría indicada la toxina botulínica. Y en los congénitos, pues es que nació así. Entonces aquí en estos casos, digamos que la toxina se podría generar o usar como una prueba terapéutica para empezar a determinar cuál va a ser tu tratamiento, si vas a debilitar ciertos músculos o si vas a reforzar algunos otros. Pero una de las indicaciones para que tú operes uno de los pequeños, porque no va a ser por diplopia, es justo lo que tú dijiste en razonamiento, una posición compensadora a la cabeza que puede generar tortícolis y puede generar otras molestias. Entonces, ante esa indicación sí sería para quitar la posición compensadora a la cabeza y la cuestión estética también, porque pues, por ejemplo, cuando ella llegó conmigo, yo consideré que era un DVD, pero al final terminó siendo un cuarto congénito y de hecho se le propuso hacer una cirugía. Bien, una de las opciones son como las que mencionó Itz, que es debilitar el oblicuo inferior, porque si el oblicuo superior está débil, pues hay que debilitar el que le está generando la hiperfunción, que es el oblicuo inferior. Y aquí hay de dos: o haces un debilitamiento del recto superior del ojo afectado, o sea, en este caso, por ejemplo, mi paciente que es el ojo izquierdo, se le propondría una retro del recto superior, pero aquí estaríamos tocando dos músculos y sería sobre el mismo ojo, o sea, estaríamos haciéndole un debilitamiento del oblicuo inferior y un debilitamiento del recto superior, o sea, una retroinserción. O pueden tocar un ojo y un ojo. ¿Esto cómo? Bueno, pues debilitamos el oblicuo inferior, que ese es el que sí tenemos que tocar, y en el ojo contralateral pueden debilitar el recto inferior o reforzar el recto superior para intentar como igualar la hipertrofia para que te bajen los dos ojos. Entonces, sí hay muchas formas como intentar quirúrgicamente con la finalidad de quitar esa posición compensadora de la cabeza y la cuestión estética, porque sí, realmente pues nunca vamos a conseguir pues la sensorialidad, pero sí, muy buenos razonamientos. Los felicito, van muy bien. No sé si hay alguna otra duda. ¿Qué técnica usan más para el debilitamiento del oblicuo inferior? Una mioctomía marginal triple, que sí es justo como la pinza que dijiste. El nombre que comentaste es el bueno, pero también se conoce como pinza de oropesa porque es otro apellido. Y esa es como la ideal, porque lo que tú haces son cortecitos en el vientre muscular intercalados, o sea, por ejemplo, dos inferiores y uno superior, y eso hace que se elongue mucho el oblicuo inferior. Y eso al momento de que se elonga, se debilita, pero no lo pierdes. O sea, si tú en algún momento dices, bueno, lo quiero volver a tocar, puedes volver a recuperar el oblicuo inferior y lo puedes volver a reforzar. Porque si haces una miectomía, pues es cortarlo y dejarlo ir. Pero entonces ahí tú ya no lo puedes recuperar después. No pasa nada tampoco, pero sí puede suceder. Entonces, si pueden, mejor debilítenlo de esta forma con una triple marginal. Y aquí Ale creo que lo puso. Lo pueden hacer con una mosquita si no tienen las pinzas especiales. Aquí aprovechan a Ale porque ella ya hizo como varios procedimientos en el oblicuo inferior, tiene más experiencia que yo técnicamente con esto, pero sí, o sea, si no tienen la pinza de oropesa, esta opción es otra viable con la mosquita. Gracias. Gracias a ustedes. No sé si hay alguna otra duda. Incluso, si ustedes luego se meten a leer el libro del doctor Prieto Díaz, van a ver que este tema que aparenta ser fácil, así como nos lo explicó hoy, se mega complica con todos los secundarismos y que si se contrae el recto superior del otro lado y que si se relaja el otro lado, se complica más, pero con esto que explicó es mucho mejor ahorita para que lo vayamos entendiendo, y cuando ustedes gusten y quieran retomar el cuarto nervio craneal, lean el doctor Prieto Díaz y van a ver cómo se complica todo. Pues nuevamente muchas felicidades, no sé si hay alguna otra duda, si no, nos veríamos mañana con la última de parálisis, que sería con Tom, la del sexto nervio craneal y tallos alternos. Muchas gracias, Dani. No, hombre, ustedes, muchas felicidades, hasta luego, Gracias. buenas noches.